¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles, con el placer de siempre, un servidor, Joel Morales Bravo. Esto es Eslabón Informativo a través de Cadena Radio de Toluca para el mundo entero. Muchas gracias a todos por su preferencia. Recuerden que en los últimos meses, semanas, hemos estado entrevistando a destacados personajes, presidentes municipales, diputados locales, federales, presidentes de asociaciones civiles. Pero hemos dedicado también un espacio muy importante a la gente que está relacionada con el derecho. ¿Y por qué? Porque viene la elección inédita del Poder Judicial el próximo 1 de junio, para lo cual invitamos a que tenga usted un voto informado, participe con voto informado. ¿Cómo le puede hacer? Muy fácil. Entre a la página del Instituto Nacional Electoral, ahí va a encontrar un apartado que dice Conóceles. Le da clic en ese, encuentra la fotografía, el nombre, semblanza académica, semblanza laboral de cada uno de los candidatos. Y lo mismo sucede en la página del Instituto Electoral del Estado de México, el apartado Conóceles, y lo mismo, usted va a encontrar todo esto. Inclusive ya también puede darle clic y va a encontrar en qué lugar estará ubicada su casilla, de acuerdo al número de su credencial. Entonces, todo esto, hágalo, un voto informado. Y por eso queremos invitarle que acuda a las urnas el próximo día 1 de junio. Acá en Cadena Política, Cadenas Radio, tendremos una cobertura especial como siempre, y bueno, pues estaremos dando cuenta de lo que va sucediendo. Por lo pronto, me da mucho gusto recibir a un destacado abogado que, bueno, pues tiene amplia experiencia dentro del Poder Judicial. También ha sido pues egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, de ello y más nos va a estar comentando el propio Alejandro Rosales, que el día de hoy le damos la bienvenida aquí a su casa. ¿Cómo estás? Joel, muchas gracias, muy bien y muy contento de estar aquí contigo y con tu público que te escucha y que te ve. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de ti. ¿Eres originario de dónde? De la ciudad de Toluca, Joel. De aquí soy originario y vecino. Toda mi vida he radicado aquí en esta bella y hermosa ciudad. ¿De qué colonia? Colonia Moderna de la Cruz, y pues ahí cerquita en Paseo Colón. Ah, mira qué padre. Entonces, ¿estudiaste la primaria en dónde? La primaria en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Te comento que en aquel entonces era la escuela exclusivamente para hombres, ¿verdad? Como la Miguel Alemán. ¿A poco? Éramos la escuela de alguna manera emblemática en el sentido de ser exclusivamente para niños en ese entonces. Mira, y te ves muy joven. ¿Y luego dónde te pasaste? La secundaria la estudié en la Escuela Secundaria Benito Juárez, la número 3, aquí también en la ciudad de Toluca. Esa secundaria era bien cotizada porque tenía alberca, ¿no? Alberca, auditorio, gimnasio, canchas de frontón, canchas deportivas exteriores, sí, muy completa. Me dicen que era el prototipo de lo que querían que fueran las secundarias o las escuelas en el Estado de México. Qué lástima que no le continuaron porque hubiera sido un hitazo, la verdad. Totalmente. Bueno, y luego la prepa. La preparatoria la estudié en la preparatoria de la Universidad Ignacio Ramírez, la número 4. La 4. Así es. Allá en la colonia Sánchez. La colonia Sánchez, exactamente. La emblemática para muchos, ¿no? Fue sin duda es un gran referente la prepa 4, no por dejar a un lado a las anteriores, a la 1, a la 2, a la 3, pero la 4 como que tuvo un papel muy importante en su momento. Así es, y tenía en ese entonces el programa de estudios de 2 años, entonces era atractiva. ¿A poco 2 años? ¿Le hiciste en 2 años? En 2 años, tenía el sistema de bloques en la cual pues prácticamente sin periodos vacacionales, y de lunes a sábado tenía uno que cubrir los estudios, ahorraba uno un año en la educación. ¿Y te favoreció haber ahorrado ese año? Pues mira, creo que sí, a final de cuentas, echándole ganas en los estudios, sale uno preparado adecuadamente, y me permitió, al culminar mis estudios universitarios, también terminar muy joven. Pues sí, eso es interesante. Te tocó también entonces los bachilleratos que eran especializados. Recuerdo que estaba el de Ciencias de la Salud, el económico administrativo, el de ¿qué otro? Ciencias Sociales y el Ingeniería, físico matemático. Así es. Y luego tú, ¿qué dijiste?
¿Cómo te definiste? ¿Por qué decidiste ser abogado? Fíjate que, bueno, te comento también como una pequeña anécdota. Yo estudié 2 bachilleratos simultáneamente. En la preparatoria número 4, el de Ingeniería, Ciencias Mira. Físico-Matemáticas, y por la tarde estudiaba el de Ciencias Sociales para Derecho. ¿Por qué en ese momento la incertidumbre y por qué la vocación de abogado? Bueno, déjame decirte que mi padre fue abogado litigante, muy conocido en el foro aquí del Estado de México, particularmente de la ciudad de Toluca, el licenciado Gustavo Rosales Palma, y posteriormente él tuvo una carrera también en el servicio público como agente del Ministerio Público, fue juez, te comento que lo hizo en varios estados de la República, en Guerrero, en Puebla, y algo por el cual mucha gente lo recuerda, fue juez penal en las Islas Marías. No, ese también era un proyecto, la verdad, muy interesante. He platicado con algunos que me han dicho lo diferente y también que en verdad la gente se regeneraba, ahí obviamente podían vivir con sus mismas familias, bueno, era otro concepto, lástima que, bueno, pues ya se acabó, pero sí también muy interesante. Entonces, con todo ese gran ejemplo, pensabas, ¿no? Pues yo quiero ser como mi papá. Así es, Joel, O sea, exactamente. libros de leyes y reglamentos, constituciones y todo estaba ahí en tu casa. Así es, afortunadamente me dejó un bagaje bibliotecario importante, algunas obras incluso del siglo XIX, ¿verdad? Que todas Ya. son unas joyas que por ahí conservamos. Bueno, pero había tu disyuntiva porque estabas en el físico matemático, que eres ingeniero, ¿tenías facilidades para las matemáticas o qué? Fíjate que sí, Joel, desde niño prácticamente las matemáticas se me daban con facilidad, me gustaba inclusive, pero al momento de tomar la decisión lo hice por lo que creí que fuera mi verdadera vocación, lo que en realidad me gustaba y creo que no me equivoqué. ¿En aquel momento existían o aún no existían los estudios vocacionales? Creo que siempre han existido, por lo menos en los años en los cuales yo estudié. Sin embargo, quizá no eran tan ¿Efectivos? específicos y tan efectivos como acertadamente lo dices. Solamente nos aplicaban algún test de que te gusta o que no te gusta, pero sin profundizar lo que en realidad podía uno ser y sobre todo la vocación y las cualidades que tenía uno para ejercer alguna actividad profesional. Creo que por ahí espero que se hayan complementado ya en el presente y que en verdad enfoquen a los jóvenes a la carrera, a los estudios que van a ser su fuente de trabajo, pero sobre todo su actividad que den a la sociedad, ¿no? Su aporte a la sociedad. Sí, sí, fíjate que hoy en día han mejorado considerablemente estos estudios vocacionales y bueno, sí, hay una certidumbre. Claro que tú lo vas determinando desde pequeño, te ves cualidades, te ves actitudes y aparte el gusto. A mí me pasó lo mismo, yo también estuve una semana en el físico matemático por la misma facilidad de las matemáticas. Yo le daba clases a mis compañeros y ellos pasaron sus exámenes y todo. Pero yo mi pasión pues era la comunicación, yo lo supe desde que era niño. Pero sí me decían muchos mis compañeros, es que tú debes ser ingeniero, ¿no? Y lo mismo yo creo que te pasa a ti, tú debes estar trabajando ahorita conmigo en Celanes, en esto, en lo otro, en muchas empresas, ¿no? Pero me decían, me tocó empezar a viajar por todas partes del país y me empezaban a ver en diferentes lugares, en diferentes televisoras y entonces decían, bueno, pero estás haciendo lo que te gusta. Pues sí, eso es, ¿no? Así es. ¿Qué te dijeron tus compañeros? Entonces, hubieras sido tú ingeniero, ¿en qué te gustaría? Pues en ese entonces déjame decirte que nada más había de dos, ingeniero civil o mecánico. Particularmente en ese momento pues me inclinaría o me hubiera inclinado hacia la ingeniería mecánica. Y como bien dices, todavía después de tantos años me encuentro algunos compañeros de la secundaria, de la preparatoria y me dicen, oye, tú eres ingeniero, ¿verdad? ¿Qué crees que no? Estudié para ser abogado y orgullosamente lo soy. Sí, lo mismo sucede acá con tu servidor. Entonces tienes que presentar tu examen de admisión a la Facultad de Leyes,
sin duda, bueno, tuviste que presentarlo en un inicio para entrar a la prepa, que yo creo que emocionaba, porque iba a ser un parteaguas en la vida, ¿no? Así es como todos, con el nervio, ¿verdad? De que tenía uno que hacer el esfuerzo para ser seleccionado y entrar a los estudios de la preparatoria, y buscaba uno que lo fuera en la universidad, ¿verdad? En nuestra casa de estudios. Cuando terminas la prepa, ¿había que hacer también examen de admisión para la facultad o ya había un pase directo en aquel tiempo? No, teníamos que hacer examen de admisión, y te cuento otra anécdota. Yo presenté examen para ambas carreras, para ingeniería y para derecho, ¿verdad? Y pasaste en las dos. Pasé en las dos, afortunadamente. Me inscribí en las dos, pero tenía que tomar una decisión, porque a final de cuentas dicen aquí, el que a dos amos sirve, con uno queda mal, y me decidí por la carrera de derecho, finalmente. Mucho impulsado por tu papá, te dijo, pues mejor por acá, hijo, o No, te dio la libertad. Perdón, sí, no, me dio la libertad. O sea, afortunadamente mi padre y mi madre me respetaron siempre en cuanto a las decisiones que yo tomara, me apoyaron, me impulsaron, porque pues económicamente también tenía que cubrir los dos bachilleratos, ¿verdad? Y tenía que gastar en inscripciones, pasajes y todo lo demás. Me apoyaron siempre, me dijeron que yo tomara la decisión que considerara que era la mejor para mi vida, que ellos me iban a apoyar, y gracias a Dios, mira, aquí estoy. ¿Tienes hermanos? Sí, somos 10 hermanos. 10 hermanos. Así es. ¿Qué cosas y qué número ocupas de los 10 hermanos? Soy el último, soy el más pequeño. No, ¿y si es cierto que fuiste el consentido o no? Por ahí, pues mira, si mis hermanos ven esta entrevista, van a reconocer que efectivamente, Sí. por lo menos de mi mamá, era el consentido. Así es. ¿Y los demás también fueron abogados? No, ¿qué crees? Soy el único abogado. Mis hermanos, la gran mayoría, son maestros y maestras. Tenemos un médico, por ahí licenciado en Administración de Empresas, y diversificándose las áreas de conocimiento. Bueno, entonces comienzas y Alejandro Rosales, ¿dónde haces el servicio? En aquel momento nada más había servicio social, no había prácticas. Así es, lo hice como auxiliar de notificador en la Procuraduría Federal del Consumidor, allá por 1983-84. De alguna forma, el haber tenido un papá abogado tan exitoso, no, como que te llegó a dar miedo de no llenar esos zapatos, al menos, claro que la intención era superarlo, pero pues con tanto prestigio, con tanto de lo que me dices de tu papá, pues no era sencillo, ¿no? Desafortunadamente no era sencillo en ese momento, y no lo sigue siendo ahora, ¿verdad? Porque siempre es una huella, siempre es una imagen, siempre es una meta que se tiene que trazar. Y digo desafortunadamente porque en ese momento pues, sientes la presión. Ahora, por fortuna, sí, y gracias a pues, la dedicación a la preparación, pues he trazado mi propio camino. Un buen día así lo decidí, tengo que trazar mi propio camino. Si sientes la presión de pronto en relación a lo que dicen quienes conocen a tu papá, quienes hablan de su trayectoria, esa es una presión, pero también no es un impulso, es un ejemplo. Me tocó todavía trabajar con él en el litigio, en alguna parte de el final de su vida, y mira, déjame decirte que aún hoy lo sigo admirando. Era un profesional del derecho con mucho conocimiento, con muchas cualidades, y bueno, ¿qué te puedo decir, verdad? Es mi padre, y siempre lo utilizo como un ejemplo de vida, y afortunadamente sus consejos, la visión que él tenía sobre el derecho, pues he tratado de seguirla para bien. Entonces todavía hasta la fecha te dicen, tú eres hijo de... Sí, algunas personas ya van cambiando las generaciones. Déjame decirte, Joel, que en un principio sí, cuando yo terminé mi carrera, me decían, oye, pues tu papá es el licenciado Rosales Palma. Sí, pues mira, échale muchas ganas, él es muy aguerrido, es estudioso, y bueno, por eso te digo que de pronto sientes la presión, pero te liberas en la medida en la que pues vas forjando tu propia ruta, tu propio camino. Entonces, tu servicio social ahí, y ahí te quedas a trabajar o
te metiste a trabajar a otro lado, estudiabas y trabajabas al mismo tiempo, me imagino. Sí, fíjate que en ese sentido, no me quedé, terminé ahí en la Procuraduría Federal del Consumidor, hice mi servicio social en el término que establece la ley, 6, 8 meses, por ahí estuve, pero después no, me incorporé con mi papá, ¿verdad? Al despacho haciendo mis prácticas profesionales, lo que serían prácticas profesionales, y estuve por ahí un tiempo prácticamente hasta que terminé mi carrera profesional y entonces pues también decidí que tenía que ir por el camino que la vocación me llamaba. No, pues sí. Entonces, la tesis, ¿qué te pones a hacer? ¿Qué te llamó la atención para hacer tu tesis? Fíjate que en ese entonces había una tendencia ya sobre la protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, no tan clara, no tan precisa como lo es ahora. Y a mí me llamó mucho la atención el tema de la mujer delincuente. Mira. Bajo esa perspectiva hice mi trabajo, un análisis sociológico y criminológico fundamentalmente sobre la mujer delincuente. ¿Y qué hipótesis hiciste? Bueno, partimos de que la mujer se encuentra sometida o se encontraba, o bueno, es un tema de actualidad aún, a ciertos paradigmas, a ciertos estereotipos. Y entonces llegaba el momento en que la propia convergencia de factores sociales, familiares, económicos, le llevaban a delinquir. Delitos patrimoniales para pues, poder proporcionar la subsistencia a su núcleo de familia cuando se encontraban rotos normalmente esos núcleos, mala orientación Literalmente desde la perspectiva familiar. Delinquían por hambre. Sí, en muchas ocasiones, y por hambre y por protección para sus hijos, para su familia. ¿Y cómo te fue? ¿Unánime o mención honorífica? Afortunadamente, sí tuve la oportunidad de obtener una mención y al final de cuentas, mira, satisfecho en ese momento con el trabajo, pues también con el nivel que tenía en ese momento, ¿verdad? De estudios, de preparación y de formación. Pero pues no acaba ahí, para ustedes hay que, como en todas las carreras, hay que seguir estudiando. Entonces, ¿qué viene después? Sí, inmediatamente que yo terminé la carrera universitaria, mis estudios de licenciatura en 1986, me titulé en unos cuantos meses, a principios de 1987, y a partir de ahí seguí estudiando. Entré a la maestría en Derecho en la universidad, con especialidad en Derecho Procesal, culminé mis estudios de maestría, obtuve mi grado académico, posteriormente me dedico a estudiar otras especialidades en Derecho Procesal y coincidentemente con mi ingreso al Poder Judicial estudio la especialidad de Administración de Justicia Civil como complemento. Y ya posteriormente déjame decirte que ya en el tema de los estudios, posteriormente también estudio una maestría en Administración de Justicia, donde también obtengo el grado académico, afortunadamente también con mención honorífica, y posteriormente ingreso a estudiar el doctorado en la propia universidad, mi alma mater de siempre, nuestra universidad, y obtengo el grado de doctor en Derecho por la universidad. Posteriormente, hace un par de años, terminé y obtuve el grado académico de doctor en Derecho Procesal Constitucional. Es decir, la preparación académica considero siempre debe de ser el motor, el eje directriz de la formación de un profesionista, particularmente de un abogado. O sea, en la década de los 80 apenas venía el auge porque no era muy común que la gente terminando la licenciatura buscara una maestría, casi no se buscaba y ya decía pues con la licenciatura me alcanza, ¿no? Así es. Pero bueno, al final tienes que seguir estudiando y qué mejor
que vayas avanzando en la maestría, en el doctorado, en los diplomados, en las especialidades y todo esto. Y bueno, pero a la par, obviamente, del estudio, pues ya era el trabajo. ¿Cuál fue tu primer trabajo ya formal? Sí, mi primer trabajo formal, después de que terminé los estudios universitarios, la licenciatura y me titulé, sentí el llamado al servicio público, ¿verdad? Hay que tener vocación también para el servicio público, sentí el llamado e ingresé a la Procuraduría General de Justicia del Estado, la entonces llamada Procuraduría, como agente del Ministerio Público. De alguna manera, no lo sé, quizá ahora lo reflexiono, pues siguiendo los pasos y ejemplos de mi padre, que lo había sido también. Pues nada sencillo, porque te metiste a la boca, ¿no? Sí. Porque son los más criticados los ministerios públicos. En una época difícil, porque, bueno, finalmente la función que desarrolla el Ministerio Público en la investigación de delitos, la persecución de los mismos, no es sencilla, es complicada, no da blasones, no da privilegios, no da premios, da dolores de cabeza, da pues muchas cosas que la sociedad obviamente pues advierte de manera adversa, pero bueno, es el trabajo que se tiene que hacer y no siempre en las mejores condiciones. Déjame decirte que los salarios son bajos, las prestaciones también, la exigencia siempre ha sido muy fuerte, muy severa, quizá no proporcional con lo que otorgan como beneficio para el servidor público. Pero bueno, ese ya es otro tema ahí que tiene que ser. Estuve en la Procuraduría por 7 años, Joel. Y donde que la responsabilidad de ustedes del Ministerio Público es, de acuerdo a cómo se redacta, pues pudiera definir al 100 el veredicto final. Si no hubiera una redacción adecuada, el cambio de una palabra, una coma, pues cambia la idea de lo que se pretende escribir, ¿no? Toda la razón del mundo, Joel, y sobre todo que en aquel entonces nuestro proceso penal era escrito. Entonces, lo que uno plasmaba en una declaración de un denunciante, de un testigo, llegaba hasta el conocimiento del juez y era parte de la información probatoria con la que el juez tenía que resolver. Lo que tú dices es totalmente cierto. La mala interpretación que podía hacer uno respecto a lo que el denunciante o el testigo mencionaba podía cambiar totalmente las circunstancias de un evento que se nos narraba. Y yo que eran las máquinas de escribir, esas, las Olivetti, que había que pegarle fuerte para que pasara todas las copias, ¿no? Sí, las Olivetti y las Olimpia también, aquellas que teníamos que recorrer el carro ahí completo, ¿verdad? Con el ruido y las máquinas trabajando, elaborar los famosos cartuchos de actuación, que no eran otra cosa que poner un original y después las copias, el papel copia, con las copias al carbón, las recordarás, claro. ¿Verdad? La manejábamos y pues cambiarle y tener mucha atención hasta en esos detalles sencillos, porque significaba que si te equivocabas al ponerlo al revés tenías que repetirlo desde el principio. Claro. Desde el principio era un compromiso con uno mismo de hacer las cosas bien, porque tenían que salir a la primera, porque de lo contrario había que repetirlo una y las veces necesarias. Y luego de la Procuraduría, ¿dónde te fuiste? Fíjate que tuve la oportunidad en el año de 1994 a través de una convocatoria que se hizo en el Poder Judicial, en la cual se ofertaba el concurso para jueces de primera instancia, tanto en la rama civil como penal. Entonces por ahí tuve la ocasión de ver la convocatoria, y al ver que reunía los requisitos personales y de formación profesional, decidí inscribirme al concurso a principios de 1994, presenté mis exámenes de oposición, ¿verdad? Que eran en días consecutivos, el primero de información general sobre 6 materias, de 100 preguntas cada una, ¿verdad? Y tenía uno que contestarlas ahí con el puño
a mano, ¿verdad? Tenía uno que escribir todo lo que uno sabía sobre las preguntas que le hacían. Al segundo día, el examen práctico con una sentencia civil y una penal, y al tercer día, el examen oral con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ¡Qué emoción!, ¿no? Imagínate nada más, imagínate nada más, presentarse, simplemente el presentarse en esos... Es que hubieran reunido los requisitos de entrada, ¿no? Pues sí, mira, pues tiene uno que irlos cumpliendo constitucionalmente y tal, al pie de la letra, en cuanto a la edad, en cuanto a todos los aspectos de formación personal y profesional. Afortunadamente sí, y tuve la fortuna, ¿verdad? Así lo veo yo, el privilegio de ser llamado como juez, inicialmente como juez civil, ¿verdad? A pesar de que mi formación anterior era enfocada al derecho penal, me nombraron como juez civil, donde estuve muy contento el tiempo que elaboré en el Distrito Judicial de Zumpango, pero después el siguiente cambio que me dan de adscripciones a la materia penal, y de ahí en adelante la materia penal fue prácticamente la que en exclusiva fue de mi conocimiento y de mi actividad profesional. Y en ese momento, pues alcanzas una de las máximas, pues glorias de tu papá, ser juez, ¿no? Así es, fíjate, y como también una anécdota personal, yo lo obtuve, ese privilegio de ser juzgador cuando me nombraron juez, después de 2 años de que él había fallecido. Él siempre me dijo, hijo, yo quiero que tú seas juez. Quizá en ese momento la juventud no te permite visualizar más allá de las palabras, ¿verdad? De lo que te quieren decir tus padres o de los anhelos que tienen, ¿verdad? Para ti como su hijo, para formarte. No, porque te ven la capacidad que puedes alcanzar eso y más, ¿no? Y bueno, o igual te pueden decir, hasta aquí, hijo, tú ya estás bien, ¿no? Sí, ya, párale ahí. No, siempre me impulsó, siempre me dijo que él tenía la ilusión de que yo fuera juez. Lo logré afortunadamente por concurso de oposición, y desafortunadamente ya no lo vio él, pero seguramente estará contento por lo que he realizado. No, pues sin lugar a dudas. Oye, con 10 hermanos, pues, y ser el menor, de determinado momento igual tratabas de ir solucionar los conflictos, a pesar de las diferencias de edades, pero como, pues, tú también tenías voz y voto, pues, no me parece esto, o no, sí, pues, siendo tantos hermanos, ¿no? Sí, fíjate que sí, primero los hermanos, y luego ya vienen los sobrinos, y uno como abogado, en ese entonces, pues ya el único abogado de la familia. Pues sí, siempre es la responsabilidad que de alguna manera le delegan a uno los padres ante la falta de ellos, pues de que pueda uno asistirlos dentro de lo que es la carrera, dentro de lo que es la actividad de un abogado. Y pues mira, gracias a Dios también te puedo decir que creo que lo he cumplido, a veces con las limitaciones del tiempo, de la actividad laboral, pero siempre pendiente de que la familia pues pueda tener el asesoramiento jurídico, por lo menos eso, ¿verdad? Pues con todo el respeto, la verdad, pues ya tienes la agenda pues llena, nada más con la familia ya tienes ahí tu lista de clientes, ¿no? Así es. Muy bien, no, pero yo me refería que cuando eran pequeños, bueno, que tú eras pequeño y tus hermanos también, que todavía no eras tú abogado de profesión, ¿te gustaba ya ahí, no sé, poner orden o decir esto no es justo porque mi hermano le agarró sus zapatos, su pantalón, o a él le están dando más y cuando no sé, ¿eso lo llegaste a saber ya desde pequeñito? Fíjate que quizá no lo visualicé así en el momento, porque pues sí había, sobre todo entre mis hermanos mayores y tu servidor, ya una diferencia notable. ¿De unos 15 años? De algunos, sí, 13, 14 años con los mayores. Entonces, pues sí sentía un poquito más bien el control, la dirección, ¿verdad? Pero el apoyo de mis hermanos. Fui afortunado en ese sentido, al ser el último, quizás las responsabilidades eran las menos, ¿verdad? Sí, dentro del tema familiar, y agradecido con mis hermanos por todo el apoyo y por todo lo que me dieron, toda la enseñanza, toda la formación que he obtenido a través de ellos. Pues la verdad muy interesante, y como estudioso del derecho, con doctorado y con todo lo que nos estás platicando, se habla que obviamente
el derecho es una ciencia, porque también va evolucionando. Y esto de la reforma del Poder Judicial, pues era más que esperada o la verdad no se necesitaba. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate, Joel, que también soy un afortunado en muchas cosas. Y una de ellas es que me ha tocado la transición en varias ocasiones de los modelos de justicia, particularmente en lo que ahorita referimos al Poder Judicial. Cuando yo ingresé, el órgano máximo, el órgano rector de todas las actividades, tanto jurisdiccionales, como que es la base, la esencia de la función judicial, como las administrativas, las tenía el órgano llamado Pleno del Poder Judicial, es decir, el Pleno integrado por los magistrados. En el caso federal eran los ministros de la Corte, tenían absolutamente pues concentradas todas las actividades, el control total de la función jurisdiccional y de la función administrativa. Me toca el cambio que se da a partir de 1994 con la reforma que propuso y consolidó el presidente Ernesto Zedillo, el cambio hacia la separación de funciones jurisdiccional y administrativa y la creación de un órgano específico, especializado para controlar administrativamente y para vigilar y disciplinar al Poder Judicial, que fue el Consejo de la Judicatura. Entonces, un modelo que a partir de 1994 y en el Estado de México 1995, pues duró hasta el año pasado, ¿verdad? En cuanto al tema de la constitucionalidad y de su integración al texto de nuestra Carta Magna. Bueno, operativamente todavía siguen trabajando, pero pues ya con el diseño, con el nuevo modelo, que ahora se encarga a órganos especializados, un órgano administrativo, un órgano de disciplina judicial y la función jurisdiccional que queda exclusivamente para los órganos encargados de ello. Tú me preguntas si considero que era necesaria una transformación, una reforma. Yo considero que siempre los cambios son o deben de ser para bien. Desde luego que hay falencias, desde luego que hay situaciones que la propia ley ni siquiera puede prever y que operativamente pueden o no dar resultado. Entonces, toda reestructuración la debemos de ver para bien y obtener el mejor beneficio de ella. Ahora, con la nueva visión de lo que se pretende ser el Poder Judicial, creo que es una oportunidad de renovación de la institución, claro, de la renovación del ideal y de la vocación de servicio de quienes se encarguen de administrar justicia, y que todo debe de ser siempre enfocado hacia el bienestar social, porque la justicia va encaminada al ciudadano, a él es el que hay que responderle y darle cuentas, ¿verdad?, sobre la actuación que llegan a tener o llegamos a tener en su momento quienes ejercimos esa función. Pues sí, y también te tocó la etapa ya de los juicios orales, también que nunca uno se hubiera imaginado que pudieran aplicarse y que pues en esencia sería la forma de cómo solucionar los problemas de una manera inmediata como lo solucionábamos de niños, ¿no? A ver, tú dime lo tuyo, y por ahí estaba la mamá que decía, entonces este es el culpable, este es el responsable, entonces ya, ¿no? Así es, fíjate que dentro de pues todo lo bueno que me ha dado mi actividad profesional es que tuve la oportunidad de tener los primeros acercamientos que se hicieron tanto a nivel nacional como en el Estado de México con la oralidad. Por ahí del año 2004 y 2005, lo recuerdo perfectamente, yo ya como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en materia penal, junto con otro grupo de compañeros magistrados, encabezados desde luego con nuestro entonces presidente, el magistrado José Castillo Ambriz, sí, nos dimos a la tarea de acercarnos a los modelos de justicia donde prevalecía la oralidad. Tuvimos la oportunidad de viajar al país de Chile, a Costa Rica, a algunos países sudamericanos, donde dimos el primer contacto con lo que era la oralidad, y desde luego se enamora uno de los modelos, ¿verdad? Como bien dices, el estar
en presencia del juez y dilucidando los conflictos que se dan, pues bueno, es una oportunidad que no podíamos desaprovechar, y en el Estado de México dio el primer paso en el año 2006, cuando se creó un juicio predominantemente oral, que es la antesala de lo que fue la oralidad en nuestra entidad. ¿Por qué digo que es la antesala y por qué predominantemente oral? Porque aún no se contaban con las condiciones constitucionales y legales, todavía no había una reforma en la cual nos integráramos a la oralidad y pudiese hacer como posteriormente al 2008 se realizó en nuestra entidad. 2009, el Estado de México, déjame decirte, fue el primer estado en el país que después de la reforma constitucional se integró a la oralidad. Había ya algunos antecedentes en algunas otras entidades federativas, pero eran anteriores a la reforma constitucional, es decir, no seguían a cabalidad las directrices de lo que era el modelo. Digamos, ¿no? Así es, algunos problemas por ahí constitucionales y legales, y fuimos el Estado vanguardista en ese sentido. Y también déjame decirte, con orgullo tuve la oportunidad de participar junto con un grupo de compañeros magistrados en materia penal, del equipo que elaboró el entonces Código de Procedimientos Penales del Estado de México, que tuvo vigencia desde 2009 hasta 2016, cuando entra en vigor para todo el país el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, estas reformas se hablan de que quiere ser más humana, más cercana. Este sería un paso importante, pero ahora consolidar parte de esto con otras ideas, otros conceptos que se ven. Que la ley no sea tan rígida, que sea más humana, al alcance de toda la gente, con el fin de que en cualquiera de los temas, que los verdaderos culpables sean responsables, y que no los responsables pues, se hagan de la vista gorda o estén afuera, ¿no? En situaciones penales, digámoslo de esta forma. Entonces, en este sentido, es lo que se busca con estas reformas. Sí, fíjate que sí. Creo que la reforma tiene como propósito, a partir de la elección por parte de los ciudadanos, de quienes se encargarán de administrar justicia, ese acercamiento, esa cercanía, que haya la necesidad de quienes administran justicia de salir a la calle y conocer los problemas reales que se viven, los que afronta el ciudadano común. Y a veces, déjame decirte, Joel, pues bastaría con que salieran un poquito de su sala de audiencias, ahí a los pasillos, y ver el drama que se vive. Claro. Escuchar a las partes. Dentro de mis actividades profesionales, déjame decirte que en el 2015 concluí mi mandato constitucional como magistrado en materia penal en el Poder Judicial del Estado de México, y a partir de esa fecha y hasta el día de hoy me he dedicado a la actividad profesional, al ejercicio profesional como litigante, particularmente y de manera muy pues precisa hacia la materia penal, ¿verdad? Que es a donde me buscan más los clientes, tanto para defender a quienes se les acusa como para defender a quienes han sufrido la comisión de un hecho delictuoso. Y eso, Joel, déjame decirte que me ha permitido ese acercamiento que necesita el titular del órgano jurisdiccional. Él no sabe a veces qué pasa en el pasillo, ¿verdad? Cuando está uno esperando que empiece la audiencia y no se inicia, no sabe las actividades que tiene que realizar, no sabe lo que siente el acusado o la víctima, que están pendientes del inicio, no sabe de los procesos largos o lo que representan reposiciones de procedimiento u otras cuestiones que a final de cuentas el ciudadano no entiende. Pero yo quiero que me hagan justicia, yo quiero que me decidan, quiero que me resuelvan, quiero que me escuchen. Y fíjate que a veces el decir que queremos que nos escuchen se malentiende en que es que quiero que me vea el juez o que me vea el magistrado. No es necesario que sea el trato personal. Sería quizá lo mejor, ¿verdad? Lo óptimo. Pero a veces entiende uno que las actividades del juzgador le impiden tener ese trato con todas las personas. Sí, con aquellos que lo soliciten, aunque la ley por ahí frena en algunas ocasiones.
pero también es escucharnos cuando uno promueve sus inconformidades, cuando uno le pide al señor juez, al señor magistrado, local o federal, que revisen con toda la minuciosidad, con toda la exhaustividad lo que se está proponiendo y que se nos dé respuesta, ¿verdad? El ciudadano quiere que se le responda y que se le diga por qué el señor juez toma una decisión, una determinación. Para mí eso también es cercanía, Joel. Claro. Para mí esa es una necesidad que tiene el titular del órgano jurisdiccional, acercarse a la gente, escúchalo. Si puedes hacerlo personalmente, sería óptimo. Si no, analiza perfectamente sus agravios, sus inconformidades, lo que te está pidiendo y dale respuesta. Sabemos que decidirás lo que la ley te permite hacer, sí, pero dale respuesta. Sí. Esa es la cercanía que creo que se necesita. Con 35 años de experiencia, ¿qué cambiarías? ¿Qué más cambiarías? Mira, yo creo que hay ámbitos en los cuales el juzgador debe de intervenir y se debe de dedicar de manera exclusiva. La función jurisdiccional. Los jueces deben de serlo de tiempo completo. Deben de tener la posibilidad también de tener los apoyos necesarios. El primer apoyo, para mí, el fundamental, el más importante, que se respete la autonomía y la independencia que tiene el juzgador. Que no se le reproche, que no se le recrimine cuando toma una decisión, porque para eso están los recursos, para eso están los medios de impugnación, para que se inconformen quienes lo tienen que hacer. En el momento en que el juez tenga la certeza de que su decisión será sometida a los recursos y podrá ser modificada, revocada, cambiada en el sentido que sea, porque así lo determina nuestra ley, pero que tenga ese primer impacto, ese primer escudo de protección en la propia autonomía de la que debe de gozar. Y tener la posibilidad también de contar con equipos de apoyo profesionales, con equipos de apoyo que le permitan a él que en el ejercicio de su función, esta se pueda optimizar. Definitivamente, Joel, si al juez le dejamos todas las actividades, desde la decisión, desde la percepción del elemento probatorio y la decisión judicial, y después tener que hacer actividades administrativas como subir sus resoluciones, y pues ahí veo a los jueces, ¿verdad?, que están trabajándole, escribiendo a máquina, no porque sea algo malo o indebido, pero podría ser laborioso, les quita tiempo para poder hacer. Así es. Atender más cosas. Incluso tener la conciencia, tener toda la percepción totalmente libre para que puedan advertir el elemento probatorio y estar en óptimas condiciones. Si tenemos jueces que están cansados porque el día de ayer por la noche tuvieron que estar trabajando en elaborar sus sentencias materialmente, no quiero decir que otra persona se las haga, pero materialmente lo que podría hacer con equipos tecnológicos o con equipos humanos, se le debe de apoyar. Entonces yo creo que la visión de la Administración de Justicia debe de partir porque al juez se le provea de las condiciones adecuadas para el mejor ejercicio de su función. Muy bien, Alejandro Rosales, ¿algo más que quieras agregar? Pues Joel, primero agradecerte la invitación, ¿verdad?, de esta charla que pues me ha permitido evocar algunos momentos que de pronto en la vida personal se tienen olvidados, los orígenes mismos. Agradecerte esa invitación y la oportunidad de dirigirme el día de hoy a tu público, a tus televidentes y radioescuchas, y decirles que Alejandro Rosales es una persona como cualquier otro, como cualquier ciudadano, que ha sufrido, que ha vivido el drama penal, particularmente me refiero a esta materia, de todas las partes del escritorio, atrás, adelante, a un lado, al otro. Me ha tocado, por fortuna, estar en cada una de las posiciones en las cuales se puede colocar un ciudadano o un profesionista, inclusive la de juzgador,
y decirte que el día de hoy, con la posibilidad que nos da la reforma judicial de presentar candidaturas para cargos dentro de la Administración de Justicia, Alejandro Rosales tiene la intención y el propósito de llevar esa formación académica y profesional, esa experiencia que he tenido como juzgador, como litigante, como Ministerio Público, como asesor jurídico, como defensor, llevarla a una función que es la magistratura federal, la magistratura de circuito en materia penal, y tener la posibilidad de seguir sirviendo a la sociedad. Quiero que la justicia nos lleve a la finalidad, al propósito que persigue el ciudadano. El ciudadano lo que quiere es que ésta se materialice, claro, que en realidad el día de hoy se condene al que ha cometido un delito, se absuelva a aquel al que se le ha acusado y no se ha logrado demostrar. Ese es el aporte que yo quisiera dar, y por eso el agradecimiento que me des la oportunidad de comentarle a todo tu auditorio esas condiciones con las que cuenta Alejandro Rosales y por las que hoy me estoy proponiendo, ¿verdad?, como candidato designado o propuesto más bien por parte del Poder Ejecutivo, para que sea una opción, y si la ciudadanía lo considera y que pueda aportar algo todavía a la Administración de Justicia, se puede realizar. Y déjame decirte que concluyo algo, ¿verdad? Seguramente los ciudadanos ven pues a los candidatos, muchos muy jóvenes, sí, ¿verdad?, con toda la pujanza, con toda la fortaleza de la juventud, pero yo he llegado a la conclusión de que la justicia no tiene edad y que aún podemos dar mucho por ella. Ah, sí, claro. Recientemente estuvo por acá también con nosotros el más joven de todo el país, candidato a magistrado, y eso llena de orgullo, orgullosamente de Toluca y también del Estado de México. Entonces, ¿la candidatura en sí cuál es? Es una magistratura de circuito en materia penal, es decir, magistrado penal federal. Federal, así exactamente. Así es, Jorge. Muy bien, pues mucho éxito, muchas gracias, y pues esta es tu casa, aquí te esperamos posteriormente. Oye, te agradezco mucho la atención, y a todo el público televidente, gracias por darme esta oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias a Roberto Medina en la parte técnica. Reiterarles la invitación a todos ustedes, amigos. 1 de junio tenemos todos una cita en las urnas, en nuestras casillas. Hay que participar en esta jornada inédita de elección del Poder Judicial. Hay que participar con un voto informado. Si usted tiene oportunidad, entre a la página del INE, ahí está el apartado Conóceles, y también en la página del Instituto Electoral del Estado de México está el apartado Conóceles. Ahí viene la fotografía, el nombre, la semblanza académica, la laboral, los perfiles de todos los candidatos, para que usted llegue con un voto informado. Sabemos que no va a ser nada sencillo. Aquí en el Estado de México vamos a tener 10 boletas. Recientemente hubo un ejercicio por parte del IEM y del INE, en donde se calculó un máximo de 10 minutos en poder realizar el voto. Entonces, bueno, pues también documéntese para que ya vaya a la segura. No hay fotografías, no hay logotipos en estas boletas, ni de ningún partido, ni de ningunos colores, entonces de partidos políticos. Entonces el asunto es aquí ya bien informado para que puedas realizar el voto. Esa es la invitación. Así que pues, ¿sí vas a decir algo? Ah, sí, perdón, Joel, a lo mejor te interrumpí. Solamente decirle a la ciudadanía, y ahorita que hablas sobre la votación y el color de las boletas, que en la rosa, Rosales 32. Bueno, pues vámonos. Gracias a todos por su preferencia. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces, se despide de ustedes Joel Morales Bravo.